Qué gusto, qué satisfacción, como siempre, contar con su amable sintonía y el interés que siempre demuestran a nuestro trabajo periodístico. La Asamblea Nacional en estos días está tratando un proyecto que me parece sumamente muy importante y que hace relación especialmente con el servicio a todos y cada uno de nosotros como usuarios, como consumidores de la telefonía móvil y también de todo lo que es el Internet y redes sociales. Es tan vertiginoso el crecimiento de la tecnología que hablar de telecomunicaciones realmente es un mundo insospechado. Para que nos dé luz respecto a la importancia del proyecto de ley que ahora mismo está tratando la Asamblea Nacional, hemos invitado esta mañana al ingeniero Andrés Oquendo, él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. El tema es complejo, mi querido Andrés, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo miran ustedes como expertos este proyecto de ley que se está ya conociendo en el Congreso Nacional y que tiene una trascendencia importante, pero obviamente hay que explicarle a la gente cuál es su contenido y de lo que charlábamos, incluso antes de la entrevista, el ingeniero Kendo me decía que lo que busca este proyecto de ley es garantizar los derechos de nosotros, los usuarios, frente a nuestros proveedores de servicios. ¿Hasta dónde llega eso? Sí, justamente uno de los principales problemas que tenía la ley anterior es que los usuarios no solo que no sentían que no eran correspondidos a su servicio por una ley, sino que efectivamente los operadores también hacían un abuso de una ley muy blanda en exigir los derechos que tienen los usuarios y prácticamente la ley no era cumplida. ¿Sí? Y si no se la cumplía, prácticamente las multas que había que pagar eran irrisorias, de tal manera que nos cobraban muchísimo y realmente las multas irrisorias nos quitaban el servicio, no había señal y no pasaba absolutamente nada. De hecho, fomentaban la cultura propia de nuestra idiosincrasia, que es la de no exigir por los servicios ni por los derechos que tenemos. Entonces, esta ley tiene como principio esa, ¿no? Rescatar los derechos de los usuarios, de que los usuarios puedan reclamar y a su vez el ente encargado del control, de la regulación puede exigir de una manera mucho más fuerte hacia los operadores no solo el cumplimiento de los servicios los cuales han contratado con el usuario, sino la retribución, la devolución, la compensación inclusive económica o de algún otro tipo cuando el servicio no ha sido dado Cuando no ha sido dado tal vez por mal servicio. Por mal servicio, una Por ejemplo, pongámosle un ejemplo a la gente, esto es lo importante, ¿no? Es decir, los proyectos de ley tienen una incidencia social bastante interesante, por ejemplo, esta ley orgánica de las telecomunicaciones. ¿Qué va a ocurrir si una persona pues, se siente afectada con esta ley? Sí, supongamos que por alguna ocasión, inclusive puede ser imprevista, natural, el servicio de telefonía se deje de dar en una operadora. ¿Ya? Antes no sucedía nada. Claro, por ejemplo, yo me recuerdo, perdona que te interrumpa Andrés, el año pasado fuimos a Esmeraldas, un grupo de quiteños, ¿no?, a vacacionar, y me parece que por las fiestas de Navidad hace un año, y nos dejaron sin servicio telefónico todo el fin de semana. Era así. Y no pasaba nada. No pasaba nada, absolutamente no pasaba nada. Ahora no, ahora si existe el reclamo, el ente controlador le exigirá a la operadora que porque al final estás pagando por ese valor. Te va a exigir que le compense y le devuelva el servicio. Le compense de alguna manera. Esa compensación puede ser con minutos adicionales, inclusive podría llegar a ser con devolución de dinero. Y la idea es que esto no solo sea para los operadores, también esto debe ser para la telefonía fija. ¿Sí? En el caso de que nosotros estamos acostumbrados a que cuando CNT suspendió el servicio, no pasa absolutamente nada. Se corta el servicio y no hay nada que hacer. No hay señal. Entonces, hay unas ciertas premisas. O si no, también en la contratación prepago, ¿no? Cuando uno va con las famosas tarjetitas de hacer estas recargas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta ley? Cuando una persona, por ejemplo, dice recárgame $10, ¿no? Y no utiliza en el tiempo prudencial. Entonces, esa es una explicación que también nosotros quisiéramos saber. ¿Hay chance de que nosotros digamos, señor, no me he consumido los $10, por tanto, esto no está consumido, sino que tiene que endosarse para que más adelante yo pueda utilizarlo? Efectivamente, y eso ya existe. Eso ya existe. Pero ¿no? En la ley eso va a tener más fuerza. Más fuerza, porque el tema es que no solo es el hecho de que ya existe en la ley, sino es que cuando incumplas eso, a los operadores les signifique realmente un valor que les afecte. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que se ha buscado la ley. Es decir, oye, de acuerdo a tu tamaño, también será tu multa.
¿Sí? Porque tampoco le puedes poner una multa extremadamente grande a quien incumple ciertos servicios. Por ejemplo, puede ser el mismo servicio que contratas en los taxis, el servicio de los taxis tienen para comunicarse ellos tienen un servicio de comunicaciones. Normalmente ellos podrían tener atrasos en los pagos de lo que les corresponde por el uso de la frecuencia, ¿sí? Entonces, tener un retraso en ellos no es lo mismo que tener un retraso en una operadora, ¿sí? Entonces, que le apliques a los dos. Sí, ¿no? Y además, en el caso de los operadores, es masivo. Es masivo, el de ellos es para dar un servicio, ¿sí? Para los temas de seguridad y cosas. Ellos posiblemente a veces tengan retrasos en los pagos de... En otras palabras, es ponerle freno a tanto abuso. Ponerle freno a tanto abuso. Luego, por ejemplo, en el sistema del servicio de cable por televisión. ¿También está regulado esto? Sí, efectivamente, esto se trata de todas las comunicaciones. Ya. Entonces, trata de regular en general en todos los servicios. Ahí hay una parte que nos preocupa, que es la parte tecnológica. Nosotros pretendemos, y todos queremos, que esta ley sea una ley de avanzada, que permita el desarrollo de las comunicaciones, que permita que se muestre al país como un país que da paso a la tecnología, ¿sí? Y eso es lo que buscamos esa ley. Y muchas partes de la ley sí permite así lo tienen. Lo hace, y pensamos que es una ley de avanzada. Que va a estar siempre un pie atrás a la tecnología es evidente, porque la tecnología, como ya lo manifestaste, es abrumadora. Claro. ¿Sí? Entonces, difícilmente en cualquier parte la ley va a estar tiene que estar acorde y acompasar con el desarrollo tecnológico que existe. Y que la ley esté acorde a la tecnología, eso va a ser siempre... va a ser una utopía, porque la tecnología avanza muchísimo, pero sí buscamos... Pero hay que tratar de estar a la vanguardia, Hay que tratar de estar a la vanguardia, y pensamos que la ley sí tiene muchos de esos aspectos, que realmente su intención es eso, y busca eso. Creemos que con el tiempo, y seguramente va a ser así, la ley también debería permitir espacios para ser modificada, porque la tecnología... cambia constantemente. Claro, tiene que estarse reformando permanentemente. ¿No? Esto es una ley... hasta la Constitución le van a meter enmiendas, ¿no? La ley anterior estuvo mucho tiempo vigente. Una ley vieja, obsoleta. Ahora, el tema que también resulta fundamental preguntarle al ingeniero Andrés Oquendo, da cuenta de que alguna vez yo lo planteaba incluso públicamente en televisión, decía que cuando vivía en los Estados Unidos de Norteamérica, el servicio telefónico mío era mucho más barato que aquí. El tema de costos, ¿no? Del servicio. ¿Qué va a pasar? ¿Algo dice la ley? Bueno, la ley permite en los contratos de los operadores que se establezcan las tarifas, ¿sí? Pero obviamente esas tarifas no pueden bajar de un cierto valor. O sea, que lo pongan las empresas o en concordancia con el Estado. Lo pongan en concordancia. O sea, no es que le van a imponer al Estado las tarifas. No. El Estado tiene que defender a los consumidores y usuarios. Sí, normalmente las tarifas son acordadas en mutuo acuerdo, o sea, son establecidas de tal manera que tiendan a ser lo más bajas posible, pero que efectivamente produzcan la rentabilidad que permita que la inversión venga al país. Pero ahora, ¿por qué esas tarifas? ¿Por qué son caras estas tarifas? Si vemos que en Estados Unidos son más baratas, es por la economía de escala, simplemente, ¿sí? Porque por la dimensión del mercado. Claro, en Estados Unidos 300 millones de consumidores. De consumidores, aquí estamos ahí es el problema. Sí, aquí estamos hablando de 18 millones y estamos hablando que... Pero hay 22 millones de celulares. Hay 22 millones de celulares. O sea, hay más celulares que habitantes. Que habitantes, pero aún así... no es lo suficientemente masivo para llegar a para abaratarlo a un nivel de... O sea, es el mercado. Es el mercado, es la economía. Sí, por eso es que esta mañana nosotros veíamos como en Estados Unidos el precio de la gasolina está bajando, ¿no? ¿Por qué? Por la mayor producción de petróleo. Nosotros aquí somos petroleros y hasta donde conocemos no ha bajado el precio de la gasolina. Lo que la gasolina también estaba muy baja. Bueno, es otro tema. ¿Qué es la Agencia Nacional de Regulación y Control de las Telecomunicaciones? ¿Qué tan poderoso va a ser esto? Es la nueva entidad la que reemplazaría a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sus funciones son relativamente las mismas: ejercer control, monitorear los servicios y de una u otra manera garantizar. ¿Desaparece la superintendencia? Sí, desaparece la superintendencia. Eso es muy importante. Desaparece la superintendencia de telecomunicaciones. Así es, desaparece. Y asume este control la Agencia Nacional de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Además van a desaparecer, usted me corrige, Andrés, el CONARTEL.
Sí, así es. Va a desaparecer el Conatel, va a desaparecer el Senatel, la Supertel, el Fondo de Solidaridad que ya desapareció. Bueno, sí, ya desapareció. Bueno, Emetel y Etel, ya eso ya es parte de la historia. Pero entonces aquí es un gran compendio a través de la agencia. Es un gran compendio, exactamente, es un gran compendio. ¿Cómo ven ustedes eso? Miren, como compendio lo vemos bastante bien, porque se van a regir políticas que se van a aplicar de manera general en todos los aspectos. Nos preocupa sí el tema de la Agencia de Regulación y Control, porque en nuestra concepción y como lo vemos, estas agencias deberían tener una independencia con respecto al gobierno central. En este caso, esta agencia está bajo el paraguas del gobierno central. Claro, entonces, está integrado absolutamente por ellos. Por ellos, entonces sí nos preocupa que este supervisión, este control, ¿sí? No vaya a ser equitativo para las instituciones del Estado como para las instituciones privadas. Y no porque le puedan beneficiar a una institución del Estado, porque eso le haría daño a una institución del Estado. Ese es un mercado que es tremendamente agresivo. Es un mercado en el cual se está compitiendo con empresas que están compitiendo en el mundo entero. ¿Sí? Entonces, esas empresas que vienen con un esquema de optimización absolutamente inmenso, ¿sí? En donde los recursos son utilizados al máximo, esas empresas son las que se están estableciendo y con las que tiene que competir una empresa nacional nuestra. Entonces, claro, una empresa nacional nuestra, llegar a ese nivel de competencia, llegar a ese nivel de agresividad que tienen instituciones es muy difícil. Y más aún, sí son apadrinadas por... Claro, cuidado con la burocracia, ¿no? Porque entonces vamos a hablar de Porta, de Movistar y de todas estas grandes empresas. Vamos a competir con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Y como dice usted, Andrés, lo importante es que esta famosa Agencia Nacional de Regulación y Control de Telecomunicaciones no sea juez y parte, que no quiera apadrinar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y le ponga fuera de combate frente a las transnacionales. O se haga el de la vista gorda. Claro. Le haría un grave daño. Le haría un grave daño. El problema no es, el problema es que le hace un grave daño. El problema es que lo vuelve más ineficiente y lo vuelve menos competitiva. Ese es el problema. Y al final, pues yo siempre... Y en los mercados abiertos eso no existe, ¿no? Sí, yo siempre pongo el ejemplo, si me lo permites, de que CNT podría ser un tigre de zoológico, ¿no? Que no sabe cazar, si lo mandas hacia el mercado, hacia la selva, el pobre tigre, por más tigre que sea, termina siendo devorado por la propia naturaleza. Ese es el tema. Pues muchísimas gracias esta mañana, Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, que ha tenido la gentileza de explicarnos la importancia y el avance que tiene este proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones que está analizando la Asamblea Nacional y que, como hemos dicho, tiene un gran impacto en el bolsillo de los ecuatorianos, en nuestros intereses en la relación con nuestros proveedores de servicios de telecomunicaciones, como son, por ejemplo, la telefonía móvil, entre otros aspectos. Muchísimas gracias, Andrés. Encantado, con muchísimo gusto. Y nosotros continuamos con más información.